instalación y donde haya que albergar más de 30 personas, se tendría que seguir utilizando más de alguno de los institutos, cosa que es también momentáneamente, pero hay viviendas donde no pueden retornar fácilmente, entonces ellos sí estarían prácticamente albergados en este lugar. Este edificio contará con 3 ambientes: dormitorio de hombres, mujeres, área de cocina y comedor. La obra será entregada el próximo mes de octubre. Noticias departamentales que compartimos con ustedes. Tenemos que continuar con más. Así es, tenemos información de última hora y los detalles de un operativo que se está llevando a cabo en estos momentos como parte de las acciones en el combate del delito de la extorsión. Hoy el Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Nacional Civil, dirigen el operativo denominado Rescate del Sur. Con el mismo se pretende dar con la captura de pandilleros que se dedican a la extorsión en sectores de la zona 12, Villanueva y sectores aledaños. Las acciones han iniciado a las 6 de la mañana y se espera que continúen durante toda la mañana. Atención, con esta información se lleva a cabo un operativo como parte de las acciones en el combate al delito de las extorsiones. Allí los detalles, nosotros continuamos con más. Saludamos a Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, que nos va a ampliar entonces información sobre este operativo Rescate del Sur. Julia, buen día. Bienvenida a BLM Noticias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Le escuchamos. Gracias, buenos días. Buen día. Es un gusto poder saludarles. Efectivamente, como ustedes lo comentan, este es el operativo que hemos denominado Rescate del Sur, porque principalmente las víctimas de esta clica de la pandilla del barrio 18 eran transportistas, son 12 empresas, de hecho, de transporte extraurbano que se dirigen al sur del país. Estamos hablando de un año de investigación por parte de la Fiscalía contra las Extorsiones del Ministerio Público, la que con el apoyo del Ministerio de Gobernación está operativizando este caso muy importante este día, porque se han identificado alrededor de 100 personas que integran esta estructura contra quienes hay una orden de aprehensión. Los 126 allanamientos que se realizan esta mañana es precisamente para lograr hacer efectivas las aprehensiones de estas personas que durante un año de investigación se logró determinar que llegaron a realizar cobros ilegales en un total por 3 millones de quetzales. Lamentablemente el delito de la extorsión se está convirtiendo en un modo de vivir de muchas personas que actúan de esta manera ilícita y esperamos este día dar con esta cantidad de personas que también lamentablemente asesinaron a 30 personas. Es un caso muy importante para nosotros y quiero aprovechar para decirle a todos los guatemaltecos que nos están observando y escuchando en este momento para que denuncien si son víctimas de cobros ilegales. El Ministerio Público tiene habilitada la línea contra las extorsiones, que es el 1574, es un número de telefónico disponible las 24 horas del día para que los guatemaltecos puedan denunciar. En este momento los 126 allanamientos están en desarrollo y a las 12 del mediodía estaremos ofreciendo una conferencia de prensa para dar más detalles de esta peligrosa estructura que está siendo desarticulada esta mañana. Bueno, debemos decir que durante toda la mañana el operativo va a continuar. Estaremos pendientes, Julia, con las noticias. Entonces, la vocera del Ministerio Público nos informaba en relación a este caso. Ahora estamos listos para hablar con algunos otros temas importantes. María René tiene otras noticias para comentar. Exactamente, tenemos entonces que comentarles respecto a lo que está pasando con Cuba y precisamente esa apertura que está teniendo con Estados Unidos. Y es que fíjese que este fin de semana, luego de más de medio siglo, la isla abre las puertas de nuevo a Hollywood. Sus vehículos y edificios viejos son parte de las grabaciones de la aclamada saga Rápido y Furioso. Luego de más de medio siglo, Hollywood regresó con furia a La Habana. La ciudad, sus vehículos y edificios viejos son escenarios de las grabaciones de la saga de Rápido y Furioso. Emocionante uno ver esto, porque nunca ver cómo es la película esta que ha sido bastante vista por el mundo entero y todo el mundo la ha seguido, todas las versiones de ella. Y vaya, ver esta aquí en Cuba es algo, y como Cuba está de moda ahora. Entre helicópteros, grúas y utilería, los habaneros ven cómo su ciudad vuelve a ser requerida por la industria del cine, tras la reconciliación política con Estados Unidos en 2015. Los cubanos estamos muy orgullosos de que sea
un filme como este aquí en Cuba, o que sea unos 15, 20 minutos que se filmen, estamos muy orgullosos de eso. Pese al secretismo que suele rondar a este tipo de producciones, los autos viejos serán protagonistas de la nueva entrega del filme. Aquí los carros todos son antiguos la mayoría y es lo que vemos es esto. Las grabaciones se extenderán hasta el 5 de mayo y la película se estrenará en abril de 2017. Bueno, y siempre hablando del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, estas son las imágenes del primer crucero que va a recorrer la ruta entre ambas naciones tras medio siglo de la suspensión de viajes. Tanto pasajeros como tripulación estaban listos para zarpar, más bien dicho, desde Miami, Florida, pese que diversos escollos legales amenazaron con hacer que se suspendiera el viaje. Todo se logró restablecer y ahora no hay nada que impida esta travesía. El barco Adonia The Phantom, filial de la empresa estadounidense Carnival, salió hacia La Habana con unos 700 pasajeros para llegar este lunes al país cubano. Su primer destino en la isla. Los viajes se va a realizar 2 veces al mes con el objetivo de promover el intercambio cultural entre ambos países en el marco del deshielo bilateral que comenzó en diciembre del 2014. Y con esta noticia nosotros vamos a seguir con más. Así es, nosotros tenemos que repasar los títulos más importantes para este inicio de semana. Suspenden definitivamente la búsqueda de al menos 24 personas que quedaron soterradas bajo toneladas de basura en la tragedia del relleno sanitario de la zona 3 capitalina. Esto tras cumplirse 72 horas sin resultados, lo que resulta difícil para que una persona pueda sobrevivir ante la cantidad de gases, basura y la inestabilidad del terreno. En Antigua Guatemala, tras un fuerte operativo, autoridades lograron la captura de Marlon Francesco Monroy, alias El Fantasma, acusado de liderar peligrosa estructura dedicada al narcotráfico, con el que se capturaron a 8 exmilitares y policías que eran parte de su grupo cercano. A 8 sube el número de pandilleros salvadoreños capturados en territorio guatemalteco. Ellos huyen de su país tras decretarse la guerra contra las maras, catalogadas como terroristas. La mayoría ha utilizado puntos ciegos entre ambas naciones para lograr buscar los operativos migratorios. En otros temas, miles de trabajadores del Estado y del sector privado conmemoraron el Día del Trabajo, fecha que se recuerda cada 1 de mayo a nivel mundial con pancartas y discursos reivindicatorios. Miles de trabajadores del Estado y del sector privado conmemoran el Día del Trabajo, fecha que se recuerda cada 1 de mayo a nivel mundial con pancartas en mano. Ellos están pidiendo mejoras en las condiciones laborales y que se cumpla con lo que se establece en el Código de Trabajo. En otros temas importantes, vamos a recordar algunos otros puntos del ámbito internacional. Y es que noticias, el gobierno venezolano adelanta horario ante la crisis energética, otra de las tantas medidas que está tomando el presidente Maduro. En otros hechos importantes en Cuba, al menos 600.000 personas marchan por el Día del Trabajo. La popular Plaza de la Revolución se inundó de personas en apoyo a las medidas de flexibilización económica del presidente Raúl Castro. Noticias que presentamos a esta hora del día y ahora el panorama internacional. Vamos con Crista. Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días a todos en casa. El mejor inicio de semana y por supuesto siempre con la información internacional. Iniciamos con las portadas del mundo y nos vamos a Venezuela a conocer lo que dice su portada del Universal. Aumento salarial incluye a militares y al sector público. Este 1 de mayo el presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó que las pensiones y jubilaciones serán beneficiadas con el ajuste del salario mínimo. Además, dice que lo que venga debe ser en paz. Y el mundo recuerda entonces las luchas del 1 de mayo con una fotografía de todas las manifestaciones. Entre otras noticias, adelanto del uso horario llegó tarde a los relojes de Caracas y también destacan este lunes deportivo que ve Mark en plan grande hablando del béisbol. Pero ya iniciamos
Iniciamos con las noticias internacionales. Al menos 30 personas murieron y 50 resultaron heridas en 2 atentados con coche bomba que fueron ocurridos al sur de Irak y además reivindicados por el grupo yihadista del Estado Islámico. Al menos 33 personas murieron y 50 resultaron heridas en 2 atentados con coche bomba en el sur de Irak, reivindicados por el grupo Estado Islámico. Las 2 explosiones ocurrieron simultáneamente en el centro de la ciudad de Samawa, en una región en la que no suele haber atentados de este tipo. El grupo yihadista controla zonas extensas del territorio iraquí al oeste y al norte de Bagdad, pero está perdiendo terreno frente al avance de las fuerzas iraquíes, apoyadas por la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Y siempre en Irak, miles de manifestantes entraron a la fortificada y llamada Zona Verde, en donde se ubica el Parlamento iraquí. Además, los inconformes por la falta de acuerdo entre los políticos irrumpieron el edificio y saquearon varias de las oficinas. Miles de manifestantes se reunieron en la entrada de Zona Verde, un área fortificada en Bagdad para albergar diversas instituciones del país. La protesta se tornó violenta cuando los manifestantes supieron que los diputados no habían conseguido una vez más la aprobación del nuevo gobierno de tecnócratas propuesto por el primer ministro Haider al-Abadi. Un muro fue derrumbado y los grupos entraron al parlamento iraquí. Algunos saquearon parte del edificio. Los disturbios comenzaron minutos después de la conferencia de prensa del influyente líder chiita Moqtada al-Sadr en la ciudad santa de Nayaf. El líder condenó el bloqueo político, pero no incentivó a que sus adeptos invadiesen la Zona Verde. Situada en el centro de Bagdad, la Zona Verde alberga al Parlamento, al Palacio Presidencial y a la oficina del primer ministro, así como varias embajadas, entre ellas la de Estados Unidos. Y en otros temas, en Cuba se realizó una multitudinaria manifestación en el marco de la celebración del Día del Trabajo. Al menos 600,000 personas recorrieron la popular Plaza de la Revolución en apoyo a las medidas de flexibilización económica del presidente Raúl Castro y además a favor de los amenazados gobiernos de Brasil y Venezuela. Cientos de miles de trabajadores cubanos marcharon por el 1 de mayo. La marcha sirvió como apoyo a las medidas de flexibilización económica de Raúl Castro y a los amenazados gobiernos de Brasil y Venezuela. Un cubano que se sienta consciente porque está viviendo y es parte del mundo, por eso estoy fiando hoy. Solo en La Habana participaron unas 600,000 personas, según la prensa estatal. Y sobran razones para nosotros estar aquí a pocas horas de terminar el 7º Congreso del partido y los 90 cumpleaños de nuestro comandante jefe. La dirigencia del Partido Único ratificó el carácter socialista de la economía y descartó un cambio más profundo. El secretario general de la Central de Trabajadores reiteró la exigencia de Estados Unidos para que levante el embargo económico impuesto en 1962 y devuelva el territorio ocupado por la base naval de Guantánamo. Ambos países mantienen todavía serias diferencias que impiden una normalización plena de sus relaciones, pese a la histórica visita que realizó en marzo Barack Obama. De los casi 5 millones de trabajadores cubanos, un 71% está en el sector estatal, según las estadísticas oficiales. Seguiremos compartiendo más información del mundo en VLM Noticias. Y damos vuelta a página para hablar de la actividad deportiva, como siempre. Fin de semana bastante activo en esta materia, Lorraine nos comenta. Adelante. Tenemos que seguir hablando de los deportes. Colocamos en pantalla esta portada de Todo Deportes de Prensa Libre para conocer sus titulares. Bofetada para el líder. Antigua GFC sorprende a Suchitepeques. Herrera deja vivo al campeón. Los antigüeños terminaron con el invicto de los sureños en el Carlos Salazar. Su registro concluyó con 8 triunfos, 2 empates y una caída. La noticia completa de los deportes también las puede encontrar en Prensa Libre. En noticias del fútbol nacional destacamos la penúltima fecha del torneo clausura y en la misma los cremas derrotaron a Shela y aseguraron un boleto para la fase final. Cobán derrotó a Mictlán y se salvó por completo del descenso, mientras la Universidad vino de atrás, que derrotó a Petapa, resultado que lo sacó del descenso directo.
Comunicaciones derrotó con lo mínimo a Xalajumare Caposeco y casi aseguró un boleto para la fase final del torneo. La única anotación del encuentro llegó al minuto 25 por intermedio de Jairo Arriola, que remató de media distancia y envió el balón al fondo de la red para el 1-0, resultado que prevaleció hasta el final del juego. Comunicaciones aseguró un puesto en la fase final, inclusive podría finalizar en el segundo lugar dependiendo de los resultados. Cubán Imperial derrotó